y cuáles eran los mecanismos que tiene para controlar la expresión de los genes que contiene en la cromatina. Bien, y habíamos marcado varios niveles de organización dentro del propio núcleo. Uno de ellos era, ¿se acuerdan?, el temporal y espacial. Y cuando hablábamos de organización jerárquica y organización temporal y espacial del núcleo, hablábamos en particular de que podíamos separar dos momentos cruciales de la vida celular. Una es la regulación génica de una célula que necesita funcionar todo el tiempo, controlando la transcripción, controlando la traducción y la síntesis de los ARN, de tal manera de sintetizar toda la maquinaria proteica que a su vez maneja todo el funcionamiento celular desde el punto de vista estructural y funcional. Pero hablábamos de otro momento, que es el momento en que hay que repartir esa información. Por lo tanto, estamos hablando de procesos de replicación y, por supuesto, procesos de reparación puntualmente del ADN. Y aquí entra a jugar este otro gran momento desde el punto de vista de la organización del núcleo, que es el ciclo celular. Bien, ¿a qué le llamamos ciclo celular? Justamente a estos momentos en los cuales la célula se va a preparar para replicar, reparar y fundamentalmente repartir la información que contiene a las células hijas. Bien, entonces nosotros cuando iniciamos la materia hablábamos de los principios de la teoría celular y a lo largo de ella hemos ido desarrollando cada uno de estos 4 principios fundamentales. Ahora vamos a detenernos fundamentalmente en este principio, que toda célula proviene de otra célula, el tercer principio de la teoría celular, que fue postulado por Birkhoff en 1858. Cuando nosotros hablamos de ciclo celular, hablamos fundamentalmente de momentos en los que la célula crece y una vez que crece duplica su contenido y por supuesto luego lo reparte. Bien, entonces vamos a ver que todo este proceso justamente es un ciclo donde tiene un solo sentido. La célula va a crecer, va a repartir, va a replicar y luego reparte en el proceso de división celular. Lo maravilloso de estos ciclos celulares es que, por ejemplo, nosotros todos hemos iniciado como una sola célula y sin embargo los multicelulares tenemos una gran cantidad de células que constituyen nuestro cuerpo y eso se debe a que nuestras células han entrado en permanentes ciclos celulares que han permitido la proliferación y posteriormente la diferenciación celular. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante. Bien. Este ciclo celular en los eucariotas, por ejemplo en los organismos unicelulares, significa el modo de reproducción. Diríamos que los organismos unicelulares podríamos decir que son eternos, ¿sí? Porque llegado el momento se van a dividir y van a continuar existiendo en nuevos 2 organismos y así sucesivamente. Pero en los organismos pluricelulares, este mecanismo permanente de ciclos celulares va a significar el crecimiento y posteriormente el proceso de reproducción, ¿sí? Aquí claramente tenemos diferenciados los 2 grandes tipos de reproducción celular que se da en pluricelulares, que es la mitosis, en la cual se van a producir células idénticas a la célula madre, ¿bien? Y la meiosis, en la cual se van a producir células donde se va a reducir el número de cromosomas y luego se van a restituir cuando se produzca la fecundación y nuevamente se van a iniciar ciclos, ¿no es cierto?, de crecimiento y reproducción. Ahora, este proceso, que es la segunda, diríamos, parte del funcionamiento celular, el de la replicación del material genético y la segregación,
en realidad ha sido motivo de muchísimas preguntas. Por supuesto, aquí están las tres más importantes. ¿Cómo duplican el material las células? Y luego, ¿cómo reparten? ¿Quién coordina o cómo se coordinan estos procesos? Al principio, cuando se empezó a observar que las células estaban durante mucho tiempo en un proceso, diríamos, entre comillas, de descanso, y después entraba en procesos de división, se definió esa etapa entre división y división como interfase. Y por mucho tiempo se pensó que este periodo era un periodo de descanso. Nada que ver. El periodo de interfase es el periodo fundamental, justamente donde a su vez están divididos estos dos procesos. En la interfase se replica el ADN. No solo se replica el ADN tratando de obtener copias exactas para transferir luego a las células hijas en el proceso de segregación y reparto, sino que no solo se replica el ADN, sino que hay un gran y un enorme proceso de síntesis de membranas, de citoesqueleto, de organelo y de toda la maquinaria que va a trabajar en este proceso de replicación. Esta etapa tiene que ser precisa y fiel. Bien, ¿por qué decimos fiel? Porque ya se sabe que si hay errores, hay todo un mecanismo de reparación. Y cuando la célula no puede reparar lo que está, diríamos, mal copiado o tiene muchas mutaciones, esto puede conllevar a enfermedades. Por ejemplo, las células cancerosas tienen descontrolado este proceso y generalmente tienen gran cantidad de mutaciones, montón de duplicaciones. En realidad hay toda una línea de investigación muy interesante con respecto a cómo se descontrola esta parte en las células cancerosas. Pero, digamos, en esta fase, en la interfase, cuando se replica y después que se replica o antes se controla, el objetivo es que se duplique fundamentalmente el genoma, pero al mismo tiempo se sintetice todo lo que van a necesitar las células hijas. Bien, cuando todo esto está concluido, recién la célula va a entrar en lo que se llama la segregación y el reparto, lo que nosotros conocemos como división celular y en este caso concreto, mitosis. Bien, entonces esto que es en un solo sentido, hoy se conoce como ciclo celular. Bien, ustedes ya lo han estudiado a lo largo de la carrera y saben que el ciclo celular en la célula comprende 4 etapas. Una etapa G1, una etapa S y una etapa G2 y recién un periodo de división que sería la mitosis, ¿sí? La fase M. Vamos a ver, por mucho tiempo se pensó que la etapa G1 y G2 es la etapa de descanso entre el periodo de síntesis y el periodo de división, pero hoy se sabe que este es uno de los periodos más importantes de la célula, donde se toman decisiones si la célula se va a dividir, si la célula está en condiciones de dividirse, si está todo el material listo para que la célula entre, porque una vez que inicia el proceso de entrada en el ciclo celular, este proceso o termina en división celular o puede terminar en muerte celular si no se han producido las reparaciones correspondientes. Bien, entonces, además de cumplir todas estas etapas de G1, S, G2, que enseguida las vamos a ver, se sabe que muchas células, una vez formadas, nunca entran en ciclo celular. Mientras, hablamos de un organismo multicelular, por supuesto, mientras que otras continuamente van a estar entrando en ciclo celular. Bien, aquellas células en las cuales, una vez que se forman, se diferencian y directamente no entran en ciclo celular, decimos que han salido del ciclo y están en estado G0.
¿Qué hacen estas células? Son las células que hemos estado estudiando a lo largo del curso. Son las células que se diferencian, que sintetizan, que producen membrana, que hacen tráfico celular. Todo lo que hemos estado estudiando son células que generalmente están en periodo G0, o sea que están expresando y controlando la transcripción de los ARN y sintetizando proteínas. Bien, todo esto es lo que hemos ido viendo a lo largo del curso, pero nosotros nos vamos a detener ahora en cómo se sucede este ciclo celular. En este ciclo celular son fundamentales toda una serie de factores que incluyen proteínas reguladoras como montón de otros componentes, que son los que van a determinar si el ciclo se inicia o se detiene. En general se conocen con el nombre de factores de crecimiento. Los vamos a analizar a continuación. Entonces, vamos a conocer cada uno de los eventos que se dan en cada una de estas etapas previas al proceso de división celular y también qué sucede en la división celular. Bien, estos tres señores, Hartwell, Hunt y Nurse, en el año 2001 recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los reguladores del ciclo celular. Estos descubrimientos que hicieron fueron cruciales porque explican muchísimo de los mecanismos de muchas enfermedades, especialmente del cáncer. Y esto trajo aparejado una gran cantidad de conocimiento sobre cómo manejar los reguladores y cuáles son los factores que pueden favorecer o inhibir el ciclo celular. ¿Quiénes son estos reguladores del ciclo celular? Estos tres investigadores descubrieron que los reguladores son unas proteincinasas, fíjense, dice heterodiméricas, que están compuestas por una proteína reguladora y una proteína que tiene acción catalítica. De manera independiente no pueden hacer nada, pero cuando se juntan forman un complejo. Forman en realidad varios tipos de complejos porque hay varias reguladoras y varias catalíticas, de tal manera que regulan todo el ciclo celular. Un detalle desde el punto de vista o mejor dicho, de sinónimos. Ustedes pueden encontrar como proteinquinasas, escrito con K, proteincinasas o proteinquinasas con Q. Es lo mismo. O sea, depende de la bibliografía que ustedes consulten, van a encontrar distintos términos, pero es lo mismo. Bien, entonces, volvamos. Estas proteinquinasas heterodiméricas, como les decía, están formadas por una porción reguladora y una porción catalítica. La porción reguladora se conoce como ciclinas y la porción catalítica como quinasas dependientes de ciclinas, conocidas comúnmente como CDK o CDC, también las van a encontrar, dependiendo si esto es con C o con K. Bien, estas quinasas dependientes de ciclina solamente se van a activar si se unen con ciclina. Por eso decimos que la ciclina es la reguladora de la quinasa. Y la quinasa no puede funcionar si no está unida a una ciclina. Por lo tanto, este complejo, una vez que se une, va a regular las distintas actividades. ¿Qué actividades, por ejemplo? La entrada al ciclo celular, la replicación del ADN, la mitosis. ¿Cómo trabaja este conjunto de quinasas dependientes de ciclina más su ciclina? Cuando están juntas van a fosforilar sitios de regulación, van a fosforilar proteínas, algunas las van a activar o las van a inhibir, van a activar, por ejemplo,
a enzimas que degraden proteínas que a su vez, por ejemplo, están inhibiendo o activando. Pero básicamente todas estas proteínas o la maquinaria que funciona sobre el ciclo celular van a tener sitios para ser fosforilados. ¿Y quiénes fosforilan? Este bloque, esta proteína cinasa heterodimérica conformada por ciclinas y quinasas. Este es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque estos complejos que se van a ir formando, en algún momento se va a degradar la ciclina, por lo tanto se inactiva la quinasa, pero previamente en conjunto han favorecido y activado la síntesis de la próxima ciclina o quinasa, de tal manera que el ciclo siempre se mueve en una sola dirección y una vez que se inicia es prácticamente un proceso irreversible. O se termina el ciclo o la célula va a recibir una señal de muerte en el caso de no haber podido reparar todo el ADN. Bien, entonces la maquinaria de control del ciclo celular, como les decía, está formado por este complejo, por la quinasa dependiente de ciclina y su ciclina. Bien, en eucariotas se han descubierto 4 tipos de quinasas dependientes de ciclina diferentes y 4 tipos de ciclinas también diferentes, lo que significa que, fíjense, van a ir formando complejos que van a actuar, por ejemplo, en el periodo G1 es donde más complejos se forman. En este periodo se van a formar 3 complejos de quinasas dependientes de ciclinas y ciclinas. Por ejemplo, no está dibujada acá, pero la quinasa dependiente de ciclina más la ciclina G1, que va a ser la promotora de la síntesis de los otros dos complejos. Ya no los quiero llenar de nombres ya, pero vamos a ir viendo que empieza a aumentar su síntesis y en algún momento cuando llega al culmen es el momento en el cual empieza la síntesis del próximo complejo. Cuando llega a su culmen significa la degradación del complejo de tal manera que no pueden estar a una determinada concentración en momentos en forma simultánea. Y esa es la forma de ir regulando el ciclo, ¿bien? Y activando y fosforilando proteínas que van a ir trabajando en cada una de estas etapas. Entonces presentemos un poco a cada uno de estos componentes de esta maquinaria de regulación. La CDK, las quinasas dependientes de ciclina, en realidad se sintetizan, están presentes durante todo el ciclo. ¿Quiénes son las que varían? Las que varían son las ciclinas. ¿Por qué las quinasas, diríamos, no hay problema de que estén presentes durante todo el ciclo? Porque están inactivas, solamente van a poder estar activas cuando la ciclina correspondiente se una y fosforile y active su fosfato activador. Bien, entonces este complejo solamente está activa cuando la ciclina específica se une a la CDK específica. Bien, entonces las CDK están presentes durante todo el ciclo, o sea, las células las va a sintetizar en G1, pero las ciclinas se van a ir sintetizando a medida que se las requiera. Bien, cuando estos están activos o se forma el complejo, recién esto pasa a estar activo. Bien, ¿y quiénes trabajan favoreciendo estas asociaciones o produciendo la separación? Un montón de factores de regulación que son los que van a justamente activar o desactivar estas uniones. Bien, esta gran cantidad de reguladores son la mayoría proteínas que aumentan y disminuyen su concentración a lo largo del ciclo. Bien, vamos a ir viendo que los complejos CDK-ciclina van a su vez ser promotores de la síntesis de la ciclina
por ejemplo, de la fase siguiente, de tal manera que va a ir aumentando su concentración y va a ir favoreciendo que se empiece a preparar la próxima etapa. Bien, veamos, por ejemplo, aquí fundamentalmente, por supuesto que cada una de las ciclinas tiene un montón de nombres y la CDK también, pero a mí lo que me interesa de este cuadro es que ustedes fundamentalmente vean esto, bien, los complejos que se forman. Por ejemplo, en el periodo G1 se va a formar el complejo CDK ciclina G1, bien. Esta va a ser fundamental porque es la que va a determinar la entrada al ciclo celular y va a controlar, ya vamos a ver, que todo esté listo y preparado, y a su vez va a ser la promotora de que se sintetice la ciclina S, que va a trabajar con su CDK en el periodo de la fase S. Todo esto se prepara en el periodo G1. Y también la ciclina G1S, que en realidad se sintetiza primero esta favorece la síntesis de este complejo favorece la síntesis de este complejo para que recién arranque el periodo S. Entonces, como les decía, cada una va a ser promotora y va hasta que no haya un cierto nivel de concentración, no se va a iniciar el próximo, diríamos, síntesis del otro complejo y, por supuesto, la acción sucesiva en la fase correspondiente. Bien, esto tampoco es para que se mareen, pero me gustaría mostrarles los tipos de reguladores, o sea, las proteínas que trabajan sobre estos complejos, que son, por ejemplo, muchas son quinasas y fosfatasas. Por ejemplo, estas son activadoras, estas son inhibidoras, y hay un grupo importante de proteínas que, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de el retículo endoplasmático, inclusive cuando hablábamos en núcleo, del control de la traducción, que son proteínas ligasas que van a marcar a las proteínas que ya no son necesarias. Por ejemplo, ciclinas que ya han cumplido su acción van a ser marcadas por estas ligasas, van a ser extraídas del núcleo, van a ser marcadas con ubiquitina y van a ser destruidas en los proteosomas. Esto es importante que suceda, porque si no, todas estas proteínas que ya han estado trabajando se quedarían dentro del núcleo. Y aquí hay mucha eficiencia en estos sistemas. Entonces, proteínas que han dejado de cumplir su función activadora, su función inhibidora, o proteínas que han formado complejos, una vez que han cumplido su trabajo, van a ser unidas a ligasas, exportadas, ubiquitinizadas y destruidas en proteosomas. Bien, entonces esto es sumamente importante para que, digamos, estén los elementos que se requieren para las fases que se van a ir sucediendo paulatinamente. Bien, entonces, como les decía, para que la célula entre en ciclo celular, se tienen que dar toda una serie de condiciones. En primer lugar, la célula tiene que tener suficiente materia prima, nutrientes, y estamos hablando acá de nucleótidos, imagínense si hay que replicar, estamos hablando de aminoácidos, estamos hablando de azúcares para producir ATP, porque este es un proceso que consume muchísima energía. ¿Por qué? Porque en todo este periodo se tienen que sintetizar muchísimos componentes celulares para que después se puedan repartir. Bien, todo esto está regulado por toda una serie de factores reguladores. Bien, y por supuesto la célula tiene que tener un tamaño adecuado. Cuando hablamos de tamaño adecuado estamos hablando fundamentalmente de que justamente se han sintetizado o están todas las membranas, se han duplicado los organelos, todo lo que se tiene que repartir acá. Bien, por lo tanto, una célula que va a entrar en ciclo celular controla
Cuando hablamos de medio extracelular favorable, estamos hablando de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Nutrientes, materia prima necesaria para que la célula y adquirir un tamaño adecuado. Bien, si esto está, entonces empieza el proceso de síntesis de ciclinas. Y por supuesto la cantidad de CDK que también tienen que haberse sintetizado. Eso se imaginan que son toda una serie de factores de regulación que van a producir la transcripción de ARNs mensajeros que van a salir al citosol y van a ser traducidos en estas proteínas que nuevamente tienen que ingresar. Las ciclinas, G1S, las ciclinas S, las CDK, todo esto se sintetiza en el citosol. Bien. También van a entrar un montón de proteínas que van a controlar daño una vez que se haya replicado el material o previo a su replicación, si hay daños. Todo esto es un proceso de reparación que está perfectamente regulado y controlado. Bien. Por lo tanto, tienen que evitar, por ejemplo, una vez que se ha replicado, si está bien replicado el material, porque si esto no se controla, ¿no es cierto?, vamos a tener gran cantidad de problemas. Es más, sucede con daños y mutaciones. Bien, veamos. Entonces vamos a empezar a analizar el periodo G1. El periodo G1 es crucial. ¿Por qué? Porque en este periodo se controla el crecimiento celular, o sea, las células crecen, tienen que expresar, traducir gran cantidad de ARNs mensajeros, por supuesto, que van a salir del núcleo porque tienen que sintetizar una gran cantidad de proteínas. Todas las proteínas que se van a utilizar en la replicación, en la reparación, son sintetizadas en el periodo G1. Se sintetiza gran cantidad de membranas celulares. Bien, se va a sintetizar un montón de proteínas que por supuesto que tienen que inactivar los posibles rastros de mitosis anteriores que pueden estar todavía presentes. Bien, tienen que inhibir a las CDK que se unían. Todas las CDK que se sintetizan, que van a ser necesarias en todo el ciclo, también se van a inhibir. Por lo tanto, una vez que se empieza a acumular, empieza la síntesis de ciclina 1. Esta ciclina 1 es fundamental porque es la responsable, este complejo de ciclina G1 y CDK, de la transcripción de los genes para que empiecen a sintetizarse CDKs y ciclinas G1S. Estas ciclinas G1S y su CDK, que empiezan a subir sus niveles de concentración, son las que a su vez van a producir la expresión de los genes para que se sintetice otra CDK y ciclinas S. Esto es clave en la formación. La ciclina, por ejemplo, G1, va a coordinar, junto con su CDK, que el ciclo arranque, ¿no es cierto?, con toda esta síntesis de las otras CDK y ciclinas, controla si los nutrientes empiezan a ingresar, ¿sí?, si los factores de crecimiento, las señales, o sea, estamos hablando de toda una maquinaria proteica que empieza a ingresar. Se activa, por ejemplo, la síntesis de histonas en gran cantidad que también ingresan al núcleo, ¿bien? Pero, una vez que se va produciendo todo esto, lo importante es permitir la síntesis de la ciclina G1S. Esta ciclina G1S se acumula hacia el final del periodo G1. ¿Por qué? Porque cuando ésta empiece a acumularse y alcance un cierto nivel, ella misma va, este complejo CDK ciclina G1S, va a determinar la entrada al verdadero ciclo, ¿sí?
Si se han cumplido las condiciones de nutrientes y acumulación de proteínas y se alcanza el nivel de ciclina G1S y se empieza a alcanzar los niveles y la activación, ¿no es cierto?, de la síntesis de la ciclina S, se da un punto de inicio al ciclo que se conoce como el comienzo, o en inglés start. ¿Bien? ¿Qué otro fenómeno importante se da ya en este punto de inicio? Los cromosomas empiezan a activar sus puntos de origen de replicación. ¿Y esto cómo se da? Porque proteínas reguladoras se unen a cada punto de origen de replicación. O sea, no se ha iniciado la replicación, pero ya los cromosomas están bien desespiralizados, por supuesto, y estas proteínas reguladoras que se han sintetizado en todo este periodo ingresan al núcleo y se ubican en cada uno de los orígenes. ¿Bien? Por eso se dice que cuando inicia el ciclo, estas proteínas se unen a los puntos de origen. Y lo que van a hacer es activarlos. Y allí está todo listo para dar inicio. ¿Qué va a suceder con la ciclina G1? Rápidamente proteínas inactivadoras van a degradar esta G1 y van a empezar a degradar la G1S. Y entonces entramos en el periodo S. ¿Bien? En el periodo S, por supuesto, los niveles de CDK y ciclina S son muy altos y se van a mantener altos durante todo este periodo de la replicación del ADN. ¿Qué sucede aquí? Aquí en el núcleo ya están presentes una gran cantidad de helicasas y de ADN polimerasas. Estas son activadas por este complejo de CDK y ciclina S. Por lo tanto, se unen y se activan los puntos de orígenes y empieza el proceso de replicación. Y aquí también entran a jugar otro tipo de proteínas que también se han sintetizado en el periodo G1, que son las coecinas. Estas coecinas son proteínas como anillos que van a mantener unidos a los cromosomas hermanos. O sea, a medida que se va replicando, las cromátidas hermanas se van a mantener unidas por coecinas. Una vez que se ha concluido la replicación, entonces nosotros vamos a, por supuesto, aquí es muy importante los procesos de reparación. Al finalizar el periodo S, se controla si están, diríamos, todos los cromosomas replicados. Y un punto importante, a medida que se van activando los puntos de origen, también se van desactivando porque fundamentalmente no pueden volver a replicarse nuevamente. Bien, de tal manera que una vez que se ha concretado la replicación de todos los cromosomas, entramos en el periodo G2. Por lo tanto, allí tienen que haber dos juegos de cromosomas. Y en el periodo G2 se inicia la síntesis de la ciclina M. Y empieza a decaer decae en realidad la ciclina S, y por lo tanto se desactiva el complejo CDK ciclina S y empieza a aumentar paulatinamente CDK y la ciclina mitótica. ¿Quiénes trabajan, diríamos, acompañando este proceso de síntesis? Se ha visto que hay dos grandes grupos de proteínas que van a fundamentalmente activar los sitios de fosforilación de la CDK. ¿Quiénes son? Las proteínas Wi y las CDC. Fundamentalmente son ellas dos, son las únicas que vamos a mencionar. Cuando se alcanza los niveles de CDK y M, fundamentalmente lo que se hace es un control de si están los dos juegos. Aquí se pueden producir procesos de reparación. Si esto no sucede,
la célula no va a entrar en división celular, ¿bien? Y pueden activarse procesos de muerte celular, que ya los vamos a ver. Bien, por lo tanto, fíjense, los periodos G1 y G2 son fundamentales, no son lugares de descanso, sino son lugares de altísima síntesis y transcripción. El periodo S es un proceso importantísimo de replicación y de reparación. Pero bien, ya está todo listo. Entonces, en el periodo M se reparte. Bien. En el periodo M, ¿qué van a hacer este complejo de CDK y ciclina mitótica? Que se conoce también como factor de promotor de la mitosis. Van a producir la condensación de los cromosomas, van a actuar sobre las coecinas, van a trabajar en el empaquetamiento de los cromosomas, van a fosforilar la lámina nuclear, van a vesiculizar la envoltura nuclear. ¿Vieron cuando ustedes en profase decían desaparece la membrana nuclear? En realidad no desaparece, se forman pequeñas vesículas. Sí, se rearman los microtúbulos para formar el uso mitótico. Los organelos, como el aparato de Golgi, también forman pequeñas vesículas, y todos los otros organelos, como mitocondrias, todos van a ser desplazados hacia la periferia. Bien, todo esto lo vamos a analizar en particular. Bien, por lo tanto, este es un proceso que una vez que se concluye la segregación, pasando por todo el proceso de profase, metafase, anafase y telofase, las células van a salir del ciclo celular. Nuevamente crecerán y otra vez, si tienen la función de reproducirse, lo harán pasando nuevamente por todas estas etapas. Bien, fíjense, vamos a ir analizando una por una. Bien, nos vamos a centrar ahora en la etapa S, que es fundamental. Aquí estamos en realidad viendo una explicación. Estamos saliendo de periodo G1, en el cual tenemos los cromosomas, ¿bien? Y en el periodo G1, hacia el final del periodo G1, ya se han sintetizado las coecinas. Las coecinas van a ingresar en grandes cantidades al núcleo y se van a ubicar al lado de cada cromosoma. Y una vez que se empiece a producir en el periodo S la replicación de la cromátida hermana, estas coecinas van a unirse a modo de anillo alrededor de las dos hebras, de tal manera de mantenerlas unidas. Fíjense, en G1 tenemos la cromátida con sus coecinas. En fase 1, a medida que se va produciendo la replicación, las cromátidas hermanas son mantenidas juntas por las coecinas. En el periodo G2 esto está permanentemente unido. ¿Y qué va a suceder en profase? En profase van a aparecer un montón de otras proteínas que van a, por supuesto, a producir el desprendimiento de estas coecinas para permitir la segregación de los cromosomas, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede en G1? En G1 se produce la duplicación de los centríolos. Ustedes saben que las células eucariotas animales tienen un par de centríolos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de citoesqueleto? Que estos formaban los centrosomas. De aquí se polimerizaban los microtúbulos, que acá los estamos viendo. En G1 se produce la duplicación de los centrosomas y empieza a desordenarse todo este centro organizador de microtúbulos. ¿Por qué? Porque tienen que formarse dos centros organizadores. Fíjense, aquí estamos viendo la separación y cómo a partir de este empiezan a polimerizar microtúbulos formando tripletes para conformar el otro par. En este caso estábamos viendo acá cómo empieza a polimerizar el par que será posteriormente este. En este todavía no se ve, o probablemente esté detrás. Bien, entonces en G1 se duplican los centríolos, se unen las coecinas a las cromátidas. Bien,
Entonces, fíjense, en G1 acá nosotros ya tenemos no solamente tenemos las coecinas cerca, sino que tenemos las proteínas que van a trabajar sobre los centros de origen. Bien, una vez que la célula entra en periodo S, entonces se activan estos centros de origen y las ligasas, especialmente estas proteínas, lo que van a hacer es la apertura de los centros de origen y empiezan las ligasas y las ADN polimerasas, a activar los centros de origen, a iniciar la replicación. Esto se realiza en forma simultánea, porque cada cromosoma va a tener muchos centros de origen, ¿bien? De tal manera que aquí se ha producido la cromátida hermana, ¿bien? Todo esto entonces se produce en el periodo S, diríamos hasta acá. Todo esto se va a controlar en el periodo S para que después luego esto sea repartido, ¿no es cierto?, en el periodo M. En la fase S entonces se replica el ADN por acción justamente de la activación de los centros de origen. Se va a controlar la duplicación de los cromosomas que sean fieles y precisos, ¿sí? Se va a reparar. Una vez que se activan los centros de origen y se completa, esto va a ser bloqueado, por lo tanto se evita la amplificación. Aquí es muy intensa y es muy grande el tráfico, ¿no es cierto?, de histonas que se han empezado a sintetizar en la etapa G1 y se completan en realidad en etapas previas de la fase S, pero que tienen que entrar porque rápidamente tienen que formar los nucleosomas, ¿de acuerdo? Y a medida que se van sintetizando, las coecinas mantienen a las dos cromátides hermanas. Bien, entonces tenemos todo listo ya para que se produzca, diríamos, el reparto y para que las células entren en el periodo de mitosis. Bien, veamos pues, entonces, en la fase G2 se controla que todo esté bien y fundamentalmente se sintetiza una gran cantidad de ciclina M y CDK correspondiente para formar este complejo. Este complejo va a ser fundamental porque es el que va a fosforilar a un montón de proteínas, condensinas. Fíjense, no estoy hablando de coecinas, sino ya de condensinas. Estas condensinas ya estaban sintetizadas en la fase S, se van a fosforilar y van a producir la condensación de la cromatina. Este mismo complejo va a fosforilar las láminas. ¿Por qué? Porque al fosforilar las láminas se va a desarmar la envoltura y se va a desorganizar el núcleo esqueleto y se desorganiza la envoltura. Va a fragmentar el Golgi y el retículo porque fosforilan proteínas. Y por supuesto produce la inestabilidad de los dímeros de tubulina, de tal manera que los microtúbulos se reordenen nuevamente para formar el uso mitótico. Bien, veamos entonces esta fase M. Como les decía, bien, esto está regulado por la ciclina mitótica y la CDK, que conforman el complejo. ¿Quién la activa? Fundamentalmente proteínas Wi y CAC, bien, o CDK25, que también se conoce. ¿Qué van a hacer estas dos proteínas? Fundamentalmente van a activar los grupos de las quinasas de tal manera, ¿no es cierto?, que esto esté activo. Bien, esto se va a retroalimentar de tal manera que haya una alta concentración, porque tiene que trabajar en todo esto. Veamos cómo trabaja. Fíjense, aquí nosotros todavía podríamos pensar que estamos en el periodo S, o se terminó en el periodo G2, perdón, si ustedes quieren, y cuando se activa este complejo, se produce la fosforilación de la lámina nuclear. Al fosforilarse la lámina nuclear, desestabiliza la envoltura y esta poco a poco se va fragmentando. Como les decía, va a condensar los cromosomas. Bien, estos después se van a repartir y cuando termine todo el proceso de mitosis, especialmente en telofase, esto va a caer
la concentración de la ciclina mitótica y la CDK, y al caer y empezar a degradarse ese complejo, por supuesto se va a desactivar todas estas fosforilaciones y nuevamente se descomprimen o descondensan los cromosomas, empieza a organizarse nuevamente el núcleo, las láminas nucleares, y nuevamente se va a formar la envoltura alrededor de los cromosomas segregados, ¿sí? Todo esto lo vamos a detallar, ¿bien? Entonces empecemos por partes. Aquí tenemos un núcleo con su núcleo esqueleto de lámina nuclear, sus poros nucleares, su envoltura. ¿Y qué sucede cuando empieza a actuar el complejo ciclina mitótica y CDK? Fosforila un montón de proteínas que están presentes acá, y fundamentalmente fosforila los dímeros de láminas, especialmente las láminas A y B. Fíjense, fosforila, y entonces estos dímeros se sueltan. Entonces todo este enrejado que estaba pegado en la envoltura se empieza a desarticular. Bien, los tetrámeros se forman dímeros, bien, de tal manera que arrastran parte de la envoltura y van produciendo lo que se llaman pequeñas vesículas. O sea, en profase no desaparece la envoltura nuclear, sino que en profase lo que se produce es la vesiculización de la envoltura nuclear, justamente por el desarmado de el núcleo esqueleto de láminas nucleares, ¿sí? Por otro lado, las condensinas que estaban presentes, que no es lo mismo que coenzinas, condensinas que estaban presentes ya en el citosol, y que ingresaron al núcleo, rápidamente se van a unir y se van a fosforilar y van a producir la condensación de la cromatina. ¿Qué es lo que van a fosforilar estas condensinas? Se van a unir a las histonas 1, y esto rápidamente va a empezar a producir una mayor concentración de los nucleosomas, de tal manera que los cromosomas van a empezar, ¿no es cierto?, a acortarse tremendamente. Y por supuesto que esto va a ser todo reforzado por las coenzinas. Bien, aquí empiezan a unirse una gran cantidad de proteínas que también ya estaban presentes, que van a constituir las proteínas que se unen en el centrómero, que van a constituir lo que se llama el cinetocoro. Esto es fundamental, porque a este nivel tienen que unirse los microtúbulos para producir la segregación. Bien, aquí estamos viendo que el cinetocoro en realidad tiene una estructura trilaminar. Aquí se van a unir los microtúbulos para arrastrar a los cromosomas. Bien, entonces aquí estamos viendo esta parte, ¿sí? Proteínas que en realidad, fíjense, constituyen, estos son los tres componentes del cinetocoro, que están presentes aquí, a los cuales encajan los microtúbulos. Todas estas proteínas se han sintetizado, han empezado a sintetizarse en G1 y ha aumentado su síntesis durante el proceso rápidamente. Por supuesto que ya habían salido ARN mensajeros en la etapa G1 y concretan su síntesis en la etapa S, e ingresan esas proteínas y se instalan, ¿no es cierto?, para constituir los cinetocoros. Bien, ¿qué pasa con el uso mitótico? Bien, fíjense, ya habíamos dicho que se duplicaban en la fase G1. En el periodo del periodo final del periodo S y en el periodo G2, empiezan a nuclear a los microtúbulos alrededor de cada uno de estos centros organizadores. Y los microtúbulos empiezan a crecer. Los microtúbulos van a empezar a crecer de cada uno de los centros organizadores y empiezan a acumular dímeros en los extremos más. Por lo tanto, cada vez se van haciendo más largos. Por eso nosotros decimos que el uso mitótico se va formando. Pero ¿quiénes son los que van a desplazar
uno sobre el otro. Proteínas motoras. ¿Recuerdan las proteínas motoras de los microtúbulos que eran las quinesinas y las dineínas? Bien, hay varias quinesinas que trabajan empujando a un microtúbulo a medida que va creciendo en un sentido y en el otro sentido, de tal manera que estos centros organizadores se separan. Pero hay otros microtúbulos que crecen en sentido totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque van a crecer hasta tocar la membrana celular. ¿Quién permite que los microtúbulos a medida que van adicionándose aquí crezcan? Son las dineínas. Las dineínas anclan el uso mitótico en las membranas celulares y crecen justamente por microtúbulos en la parte central separados por quinesinas. Bien, entonces aquí tenemos dos tipos de microtúbulos muy importantes que van a ser microtúbulos astrales, ahora los vamos a ver, y microtúbulos polares. Estos son los que crecen y van empujando a cada uno de los centrómeros hacia los polos celulares. Mientras tanto, aquí se está produciendo la condensación de los cromosomas. Un tercer grupo de microtúbulos son los que se tienen que unir a los cinetocoros. Acá ustedes están viendo un cromosoma en metafase. Pero fíjense en las coecinas que mantienen unidas a las dos hebras hermanas, ¿sí? Y la región de los centrómeros con sus cinetocoros listas, o en este caso ya unidos a microtúbulos cinetocóricos. Entonces, cuando uno habla del uso mitótico, en realidad podemos reconocer tres tipos de microtúbulos diferentes. Los microtúbulos astrales, que son los que crecen y se van a unir mediante dineínas a la membrana celular. ¿Bien? Los microtúbulos polares, que son los que permiten crecer, y a medida que van creciendo las quinesinas, los separan, de tal manera que estos, cuando entren en metafase, van a estar totalmente posicionados en cada uno de los polos celulares, ¿sí? Pero el tercer componente de microtúbulo es el que crece y en realidad tiene que encontrar cinetocoros. ¿Bien? Y una vez que los toca, aquí también hay dineínas que se van a unir al cinetocoro y se prenden. Y del otro lado también. Bien, entonces esos son los microtúbulos cinetocóricos. ¿Qué se ha visto? Que generalmente, fíjense, miren, aquí estamos viendo en realidad el cinetocórico. Este cinetocórico está en la búsqueda de cromosomas. Los microtúbulos cinetocóricos con estas otro tipo de quinesinas van a encontrar los microtúbulos y dineínas se van a terminar uniendo aquí, empiezan a empujar a los cromosomas que encuentran, de tal manera que de este lado seguramente que va a crecer y lo va a terminar encontrando, y en un tira y afloje de tensión van a terminar posicionando a los cromosomas en la placa ecuatorial, hasta que los terminan de ubicar. Bien, después vamos a ver nosotros que los microtúbulos polares se van a mantener firmes y unidos hasta el final del periodo de telofase inclusive, ¿sí? Los astrales también fuertemente unidos a la membrana, pero en realidad los que se van a empezar a cortar van a ser los microtúbulos cinetocóricos. Esto se va a debilitar la unión y entonces cada una de las cromátidas hermanas va a terminar siendo arrastrada en lo que se llama telofase. Bien, pero fíjense, se mantienen estables los polares y se mantienen estables los astrales, y los que se acortan son los cinetocóricos. Bien, un detalle importante, fíjense, acá están los cinetocóricos. Los cinetocóricos se van a unir al cinetocoro. ¿Y qué se ha visto? Que, fíjense, muchos microtúbulos se pueden unir en un lado solamente y probablemente pocos del otro. Hay un permanente juego de que se unan la misma cantidad de microtúbulos en los dos lados. ¿Por qué?
porque el objetivo es que las fuerzas después sean parejas y esto termine llevando cada cromátida hacia cada uno de los extremos. Pero hay casos en los cuales esto falla, ¿bien? Y todo el par es llevado hacia uno de los extremos. Esa es la razón por la cual se producen las trisomías. ¿Quién controla este tipo de unión? Son unas quinasas que se conocen con el nombre de aurora. Estas auroras, que son proteínas que también se han sintetizado en la fase S, por supuesto, ya estaban los ARN en el citosol, ¿bien? Ingresan y son activas en este momento. O sea, estas también se fosforilan por acción de la ciclina mitótica y la CDK, ¿bien? Estas quinasas son las que van a controlar las tensiones, de tal manera que si hay, por ejemplo, menor cantidad aquí, van a activar la fosforilación para que se unan microtúbulos y en todo caso para que se desactiven acá. Por supuesto que muchas veces hay errores, ¿sí? Entonces se ha visto que cuando la unión es solo en un solo lado del cinetocoro, esto puede producir uniones de tipo sintélicas y esto puede llevar a que se produzcan trisomías. Merotélicas se dicen cuando es despareja o está desequilibrada la unión. Esto también puede llevar a que se produzca una trisomía, ¿bien? Por lo tanto, esto tiene que ser permanentemente controlado. La tensión de los centrómeros es la clave que controlan las auroras, porque el objetivo es que la unión sea anfitélica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es crucial, ¿bien? Veamos entonces. Una vez que los cromosomas están en metafase, aquí ya tienen que producirse, se tiene que producir la separación de los cromosomas. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede. ¿Bien? Entonces veamos. Se activan unas proteínas, unas enzimas que estaban inactivas, que son las separasas. Estas separasas son las que van a actuar fundamentalmente sobre las coecinas. Se sintetiza una enzima que se llama segurina. La segurina, que es lo que, mientras diríamos, está produciéndose la metafase, estas separasas que ya están presentes están inactivas por acción de las segurinas. Fíjense, segurina, inactiva, separasa. Pero cuando ya están los cromosomas alineados, empieza a decaer la ciclina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se activa una proteína que se llama la proteína de control de la anafase, que es la que va a decir están listas para entrar en anafase. Si están todos los cromosomas alineados, empieza a activarse la proteína de control de la anafase, que es la que va a permitir la caída de la ciclina. La ciclina va a empezar a degradarse y el complejo se separa. ¿Esto qué provoca? Que esta APC se active y al activarse, entonces produce la degradación de la segurina y la separasa se activa. Esta separasa, ¿qué es lo que va a hacer? La separasa va a actuar sobre las coecinas, degradando las coecinas, de tal manera que la unión entre las cromátidas hermanas se debilita y entonces empieza a acortarse los microtúbulos cinetocóricos y cada cromosoma va a ser arrastrado hacia los polos. Bien, para que las coecinas se degraden, ¿sí?, tienen que trabajar la separasa. Bien, esta separasa está inactiva por segurinas. Entonces, ¿cómo se va a disociar? Por acción de la activación de las proteínas que controlan la anafase.
Cuando estas proteínas que controlan la anafase empiezan a aumentar sus niveles, entonces se inicia la anafase, justamente por destrucción de las coecinas. ¿Cómo se destruyen las coecinas? Rápidamente son marcadas, fosforiladas, desfosforiladas en realidad, llevadas, son ubiquitinizadas y degradadas, igual que las segurinas, en proteosomas que están activos. Bien, por lo tanto, entonces, fíjense, estas proteínas de control de la anafase, que a su vez tienen un montón de reguladores, trabajan sobre las separasas, en realidad desactivando la unión que las mantenía inactivas por las securinas. Y entonces la separasa trabaja sobre las coecinas, abriendo esta proteína tipo anillo y entonces debilitando la unión, de tal manera que se va a producir la segregación, que era el otro paso importante que teníamos que, diríamos que habíamos marcado al principio. Ya habíamos visto la replicación y ahora estamos viendo el reparto. Bien, un detalle importante en el reparto de anafase, fíjense, en este cinetocoro están los microtúbulos y en esos microtúbulos trabajan fuertemente proteínas motores que son las dineínas cinetocóricas. Estas dineínas, ¿no es cierto?, a medida que el microtúbulo crecía, estas iban corriendo, pero ahora se va a producir un proceso inverso. Al caer la ciclina, aquí que se empieza a despolimerizar los microtúbulos. Por lo tanto, este microtúbulo se va desarmando. ¿Y qué hace la dineína? Que está fuertemente unida a los cinetocoros. Se une a la parte firme de los microtúbulos, de tal manera que hace la fuerza de arrastre de la cromátide hermana. Bien, y esto que nosotros vemos en el microscopio, ahora lo miremos en términos de todo lo que estamos explicando. Bien, aquí estamos, digamos, nos tenemos que imaginar en profase toda esta destrucción de las láminas nucleares, el trabajo de las condensinas, las coecinas que ya están fuertemente unidas. Bien, paralelamente, fíjense, miren, todo esto son microtúbulos que se están reorganizando para formar el uso, y acá fíjense claramente cómo se van polimerizando. Aquí no se pueden ver las membranas, pero imagínense cómo esto está unido, ¿no es cierto?, por los astrales, los polares. Acá solamente hay polares todavía. Bien, sin embargo, aquí en metafase ya están totalmente alineados, tenemos tanto polares como cinetocóricos. Y aquí, bueno, se ha desprendido totalmente las coecinas y han permitido la migración de los cromosomas. Entonces, estos cromosomas van avanzando a medida que se van acortando los microtúbulos, ¿bien? Y van a llegar hacia los polos. Y vamos a ver qué sucede acá. Esto estamos viendo es una mitosis de plantas, por lo tanto estamos viendo lo que llama el fragmoplasto. Cuando los cromosomas van llegando a los polos nucleares, se produce el proceso inverso. Ha caído casi totalmente la ciclina mitótica, por lo tanto se vuelven a desfosforilar todo el núcleo esqueleto, las láminas nucleares, que estaban unidas a vesículas. Estas empiezan a unirse nuevamente, fíjense, de tal manera que se reorganiza no solo el retículo endoplasmático, sino que se empiezan a reorganizar estas envolturas, de tal manera, inclusive los complejos del poro fosforilaron nucleoporinas, y esto estaba totalmente separado, vuelven a ensamblarse, y por supuesto que todo esto es alrededor de los cromosomas que han llegado a los polos, ¿sí? Por lo tanto, se reconstruye, todo esto está sucediendo acá, se reconstruye la envoltura nuclear. ¿Y qué pasa con el citoplasma? Bien, se va a producir ahora la división de ese citoplasma que nosotros conocemos como citocinesis. En el caso de las células animales, mientras ha ido sucediendo la metafase, ya la actina ha empezado a depositarse
en el ecuador de la célula y ha formado lo que se llaman filamentos antiparalelos, ¿sí? Filamentos de actina que van en un sentido y en otro, y allí se han ubicado un montón de miosinas. Entonces estas miosinas, ¿qué es lo que hacen? Forman lo que se llama un cinturón contráctil. Están fuertemente unidas a las membranas y empiezan a deslizarse uno sobre otro. De tal manera que, fíjense, se empieza a formar, hace un arrastre de la membrana y empieza a formarse este cinturón. De tal manera que unen, cada vez se cierran más sobre sí mismos hasta que estas dos membranas entran en contacto y van a terminar fusionando a la célula. Bien, mientras tanto acá los microtúbulos, ¿se acuerdan? Polares especialmente, van a terminar siendo cortados y ya pertenecer a cada una de las células. Por supuesto que acá ya se ha conformado totalmente la envoltura y en este estrangulamiento se ha producido el reparto de las vesículas que después conforman el aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisomas y bueno, todos los otros componentes que sabemos que están presentes en las células. Bien, ¿qué pasa con las plantas? En las plantas no hay un estrangulamiento, pero a medida que avanza la telofase, fíjense, hay gran cantidad de vesículas que el aparato de Golgi ha sintetizado previo, ¿no es cierto?, en el periodo G1, que contienen componentes de la pared celular. Bien, estas vesículas son atrapadas por quinesinas y dineínas y son llevadas a través de los microtúbulos y los concentran en la parte central. Bien, de tal manera que empiezan a fusionarse estas vesículas y fundamentalmente a este nivel, a nivel diríamos, de los laterales de la célula, hay miosinas y actinas. Terminan estirando estas vesículas y conforman lo que se llama el fragmoplasto. Este fragmoplasto, que es al unirse todas estas vesículas entre sí, van a terminar formando membrana para este lado, membrana para el otro, y todo el componente que hay aquí adentro son componentes de la lámina primaria. Entonces vamos a tener una pared primaria, ¿bien? De tal manera que se produce ya totalmente la citocinesis, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos un resumen de las distintos, diríamos, lo que hemos ido hablando, que los invito a que un poco lo lean, y cómo se van produciendo las activaciones de cada uno de los complejos ciclina y CDK, ¿bien? Pero fíjense, en realidad entonces en este ciclo hay como puntos de control. Vamos a detallarlos. Este es lo que nosotros decíamos la entrada al ciclo, ¿bien? En este periodo de entrada al ciclo se sabe que las células controlan el tamaño. Si las células son pequeñas, nunca van a entrar en ciclo celular. Por lo tanto, se controla el crecimiento celular. Si el entorno es favorable, cuando hablamos de entorno favorable, es fundamentalmente si hay la cantidad suficiente de nutrientes. Todo esto tiene que entrar, tiene que ser sintetizado, y si la célula adquirió el tamaño y todas las membranas que requiere, entonces continúa toda la síntesis de ciclinas y CDK que se requieren para toda la etapa, ¿sí? Por supuesto que también se controla el daño celular, ¿bien? Si todo está, la célula entra en ciclo. ¿Dónde hay otro punto de control al finalizar la replicación? ¿Bien? Se controla si está bien replicado el material del DNA. Si hay daño, se repara. Por supuesto que si hay daño, probablemente esto se detenga, ¿bien? Y el otro punto de control que hay es al inicio de la mitosis, donde también se controla, fíjense, el daño celular. Control de fase G2. Y el último es el control de metafase, que va a indicar si van a entrar a hacer el reparto, que sería el reparto de anafase. Y aquí es donde va a caer la concentración de la ciclina mitótica, ¿bien? Y aquí es donde se va a sintetizar o se va a activar el complejo de control de la anafase, ¿bien?
Entonces, se sabe que hay puntos de parada en la cual se controla. Todos los cromosomas están alineados en metafase. Bien, entonces, actívese el complejo de promotor de la anafase. Bien, entonces, todo esto lo controlan justamente los niveles de ciclinas, de CDK, complejos, y de montón de proteínas reguladoras y factores en general que van a controlar cada una de estas preguntas, ¿no es cierto? Que, bueno, hipotéticamente se hacen nuestras células, ¿sí? ¿Qué pasa si hay fallas? Bien, pensemos nomás, por ejemplo, en las radiaciones ultravioletas, o los rayos X que producen rupturas en el ADN. Bien, esto se va a controlar en el periodo G1. Bien, si esto puede ser reparado, entonces hay toda una cantidad de proteínas que se van a activar ya desde el periodo G1 y que van a estar presentes en el periodo final del periodo S, en el periodo de G2, que van a estar reparando todos los ADN dañados. Si no se pueden reparar, o si se producen errores en la replicación, hay toda una maquinaria de proteínas que van a hacer que se activen proteínas que controlan el daño, que son una de las más importantes es la P53. Esta P53, que generalmente está inactiva, si hay daño, va a activarse por acción de estas quinasas. ¿Qué hace la P53? La P53 activa a su vez otras proteínas reguladoras, por ejemplo la P21, que directamente va a entrar y va a producir la transcripción de estas proteínas de tal manera de, si el daño es muy extenso, rápidamente hay que desactivar, ¿no es cierto? Están activas, por ejemplo, la ciclina G1S y la ciclina S, rápidamente las inhiben y las desactivan, lo que significa que la célula no va a entrar en ciclo celular. Cuando detectan que el daño en el ADN es muy grande, ¿bien? Entonces, estas P53, por ejemplo, son motivo de muchísima investigación, porque si están inactivas, la célula entra en ciclo celular, pero si se llegan a activar, la célula va a detener su ciclo por todo un control en cadena. Por ejemplo, ¿qué detectan? Si hay dobles roturas, si hay puntos de replicación detenidos, ¿sí? Si los apareamientos son incorrectos, si hay mutaciones puntuales. Entonces, probablemente esto se pueda reparar, ¿bien? Probablemente esto también se pueda reparar, pero las dobles roturas, entonces aquí hay una evaluación del daño, y entonces fíjense, dependiendo del grado del daño se van a activar un montón de quinasas que van a determinar si se repara, si se activan las CDK, y si el daño es irreparable se van a activar las P53. Y las P53, ¿qué hacen? Activar las P21, que son las que van a producir toda una serie de proteínas inhibidoras de los complejos CDK ciclinas. O bien, directamente, se va a activar procesos de muerte celular. ¿Bien? Entonces, esto es motivo de estudio. ¿Por qué? Porque en las células cancerosas esto está bloqueado. Y generalmente se siguen dividiendo células que tienen montón de errores tremendos y que tienen totalmente descontrolado el ciclo. Bien, entonces hay muchísimos trabajos, hay muchísimas líneas de investigación de cómo activar, por ejemplo, la P53 en células cancerosas, que esa es una forma de llevarlas a la muerte celular. Bien, por lo tanto, esto es un sistema muy importante de control del daño. Bien, bueno, entonces, fíjense, resumiendo entonces, nosotros lo que tenemos es
que el ciclo celular completa ese otro gran papel que tiene el núcleo celular, que es el de reparar y fundamentalmente el de replicar y el de segregar. Bien, entonces con este tema vamos a ver en la próxima clase cómo se activa el proceso de muerte celular.